Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios le damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Nos oyen en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Ustedes buscan en emisoras Radio Cordillera. Para hoy les tenemos la segunda parte de la entrevista al ingeniero Mario Camilo Torres sobre la Ley 1523 de 2012, gestión del riesgo de desastres, que es clave para todo el sector constructor. También tendremos la sección de Infoacero y las noticias y eventos de la construcción. Sean todos bienvenidos. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. La Sociedad Colombiana de Ingenieros invita a ingenieros hidráulicos, academia y gremios de la ingeniería a participar en el 22º Seminario Nacional Hidráulica e Hidrología, Crisis de Agua en Colombia, del 24 al 26 de agosto. Informes en el teléfono 555-0520, extensión 1002, o en el correo electrónico logística@sci.org.co. Cubriendo el mundo con innovación, diseño y alto desempeño. Telas vinílicas de alta especificación. Spradling, la marca internacional de Proquinal. ¿Su proyecto ya pensó en el cerramiento? Proalco Becar lo invita a conocer lo último en cerramientos urbanos en el marco de la Feria Expo Camacol, del 24 al 27 de agosto en Plaza Mayor de Medellín. Adicrim, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. Tablemac, la marca en tableros laminados de mayor calidad e innovación, estará presente en Expo Camacol. Visítenos, stand 11, Pabellón Amarillo en Plaza Mayor de Medellín. Descubre ideas y aplicaciones innovadoras. Visita nuestra página web www.tablemac.com. Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas. Bosch, termotecnología. Expertos en calentamiento de agua desde hace más de 100 años. Visítenos en Expo Camacol 2016, Pabellón Verde, stand número 9, y encuentre todo nuestro portafolio de calentadores de paso a gas, eléctricos, de acumulación y sistemas solares. Ingeniería y logística es el apoyo en costos y seguimiento de presupuestos que los constructores de obras civiles requieren. Desde la elaboración de los pliegos y durante la ejecución de las obras, podrán disponer de información confiable que les permita tomar decisiones anticipadamente para así conseguir la utilidad esperada. Somos Ingeniería y Logística. Consúltenos al 314-238-1904 o en www.ingenierialogística.com.co. La Sociedad Colombiana de Arquitectos invita a la 25ª Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, del 14 al 16 de septiembre en Cartagena de Indias, Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala. Informes en el portal web www.sociedadcolombianadearquitectos.org. Y Colombia Construye lo pueden escuchar en diferido por www.colombiaconstruye.com y en nuestras páginas de SoundCloud, Spreaker, iBooks, YouTube, Facebook y Twitter, y en las páginas web y Facebook de las siguientes agremiaciones y empresas constructoras aliadas: la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Sociedad de Ingenieros de Risaralda, AIR, el Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea, ICTIS, la Asociación Nacional de Estudiantes e Ingeniería Civil, ANEIC, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Asociación Colombiana de Productores Agregados, Pétreos, Asogravas, la Asociación Colombiana de Constructores, ACOL, la revista Infoacero, Exquema, Contratistas y en Obra, el periódico A la Obra Maestros, la inmobiliaria Inmovigar, la constructora Transmontana. Muy bien.
Y damos la bienvenida a la periodista Lady Torres, quien nos acompañará desde el programa de hoy. Bienvenida, Lady. Muchas gracias, don Álvaro. Está nerviosita. Sí. No, bienvenida y bueno, vamos adelante con este tema del sector constructor. Y como les dijimos al inicio, vamos a seguir con la segunda parte de la nota que realizamos sobre la gestión de riesgos de desastres con nuestro invitado, el ingeniero Mario Camilo Torres Suárez, quien es un experto en el tema. Y para quien no lo conoce, esta es un mini hoja de vida profesional. El doctor Mario Camilo Torres Suárez es tecnólogo en construcción del SENA, ingeniero civil de la Universidad La Gran Colombia, tiene una maestría en geotecnia de la Universidad Nacional y doctorado en ingeniería civil, también de la Universidad Nacional. Obtuvo el premio Lorenzo Codazzi de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es presidente de la Comisión de Geotecnia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y fue vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Geotecnia durante 2 años y presidente de este gremio durante 4 años. Es miembro de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas y Mecánica de Suelos, ponente en congresos nacionales e internacionales. Fue director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional y es actualmente docente de la facultad. Bueno, escuchemos. Bueno, ingeniero, hablemos de los componentes de la gestión del riesgo. Ok, como mencionaba anteriormente, los componentes que establece la Ley 1523 son 3. El conocimiento del riesgo, la mitigación y la atención de la emergencia o del desastre. El conocimiento del riesgo lo podemos o lo define la ley como el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis, su evaluación, monitoreo y seguimiento, además de la comunicación. Entonces, como vemos, el conocimiento del riesgo no es simplemente llegar a establecer unas zonas de diverso nivel de riesgo, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, no es suficiente con eso, sino que además en algunos casos, y más hablando de materiales geológicos que son complejos de caracterizar, de comprender, por más estudios y ensayos que a veces hagamos, siempre hay unos niveles de incertidumbre razonables asociados. Entonces, eso implica que en ocasiones, por ejemplo, si estamos frente a una ladera que puede llegar a inestabilizarse, sería necesario, antes de construir, hacer un monitoreo y hacer un seguimiento, a ver a qué tasa se está moviendo, cuál es el mecanismo que está operando, la superficie de falla, si la podemos determinar o no, etcétera. Y la comunicación del riesgo. Es fundamental que cuando se hagan estos estudios se incorpore, por ejemplo, a las comunidades. O sea, tampoco, ahora estamos hablando en el país de los temas de las consultas previas, de las consultas a las comunidades indígenas o a las comunidades raizales o a las comunidades locales. Esto es muy importante, es fundamental que en términos constitucionales, jurídicos, se respete y que las concesionarias y las entidades que desarrollan infraestructura y desarrollan estos proyectos tan importantes para el país escuchen a las comunidades. Primero, porque son las que van a ser directamente afectadas en una o en otro sentido. Segundo, porque son las que conocen realmente. O sea, yo puedo hacer todos los estudios que quiera, pero ¿quién conoce la verdadera potencialidad de que se produzca o se genere un riesgo? Pues la gente que habita el territorio, ¿sí? Lo que llamamos la ingeniería de hígado, la gente que lo siente en el día a día, que le ha tocado vivir las inundaciones, que le ha tocado vivir los deslizamientos, que le ha tocado vivir cuando ocurre un sismo. Entonces es fundamental que ese conocimiento se incorpore adecuadamente en los estudios, que se le sepa comunicar a la gente si está en una zona de peligro, si hay que tomar una medida de evacuación, si hay que hacer otra infraestructura para reducir la vulnerabilidad, etcétera. Entonces, en ese conocimiento del riesgo, la comunicación, y en esto los medios de comunicación, me parece muy importante el que tú representas, porque es un medio que se está especializando en los temas. Entonces, los medios de comunicación, en su labor y en su responsabilidad social, deben primero también conocer de qué están hablando antes de sacar noticias que de pronto puedan llegar a tener un impacto en contrario. El segundo componente, que es lo que llamamos o lo que la ley denomina la mitigación del riesgo, son las medidas de intervención que pueden ser de tipo presupuestario,
prescriptivo, es decir, preventivo, y que es lo ideal, pero en algunos casos correctivas, ¿sí? Si hacemos un estudio y vemos que hay una condición de potencial amenaza, que puede haber un deslizamiento, una inundación, pues tenemos que establecer medidas correctivas. En ocasiones los diseños, por ejemplo, de las vías, de los alineamientos de las vías, habrá que modificarlos, y no nos debe dar, digamos, ninguna pereza entrar a rehacer estudios si es necesario, porque prevalece siempre la seguridad y el bienestar y la vida de los usuarios y de los que van a estar allí. Estas medidas de mitigación pueden ser estructurales, es decir, si implican la construcción de obras como estructuras de contención. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas tecnologías basadas en bioingeniería, es decir, la utilización de especies vegetales no tanto para contener deslizamientos, sino más bien para controlar procesos incipientes de erosión, porque la erosión es lo que a la larga se convierte en un gran deslizamiento. O sea, todo empieza por algo pequeño que va evolucionando, y en el siguiente aguacero viene el fenómeno grande y por lo tanto el desastre. Pero también hay medidas de mitigación relacionadas con la vulnerabilidad. Entonces, si es necesario reforzar las edificaciones, reforzar la infraestructura, los puentes, por ejemplo, que es uno de los componentes de la infraestructura vial, que podríamos decir a los que se les presta mayor atención, pero que en caso de que colapse un puente, pues la vía queda inservible, colapsa absolutamente todo, además de los usuarios que estén en ese momento utilizando el puente. Y el tercer componente, que tiene que ver ya con la atención del desastre o la emergencia, como les comentaba anteriormente, también debemos estar preparados. Durante la construcción tiene que haber un plan de contingencia y de atención de emergencia. En ocasiones estos desastres o estas fallas y colapsos de estructuras ocurren durante la construcción y pues digamos puede salir afectados los obreros, los operarios, los ingenieros, los que están atendiendo el proceso constructivo. Antiguamente incluso se hablaba de que según la envergadura del proyecto había tantos muertos por obra. Afortunadamente esa mentalidad ha cambiado, ya esas estadísticas no tienen absolutamente ninguna razón de ser, porque en principio todo lo podemos prevenir y la ingeniería puede atender, tiene la capacidad de atender en forma preventiva todo tipo de emergencia. Obviamente que siempre habrá un margen de incertidumbre, un accidente, algo que era muy difícil de prevenir y pues puede generar, pero la atención también hay que estudiarla, y en esto, como lo mencionaba, los mecanismos de transferencia del riesgo se vuelven también importantes. Entonces, cuando un constructor digamos sabe o identifica una situación de potencial riesgo y no hace nada, está reteniendo el riesgo. Entonces, cualquier consecuencia y cualquier efecto, él es el directamente responsable, ¿cierto? Porque retuvo el riesgo. Pero si responsablemente actúa, entonces obtiene unas pólizas de responsabilidad civil extracontractual con terceros por el proceso constructivo, y obviamente incurre en unos gastos de unas primas de estas pólizas, pero se está cubriendo. Entonces ahí está transfiriendo el riesgo a la aseguradora, y la aseguradora, que también tiene su equipo técnico, puede ayudar al constructor para que estos riesgos pues sean, digamos, lo menos posibles, o en caso de que ocurra, pues no tengan impactos tan grandes. Estos son los tres componentes de la gestión del riesgo que deben estar presentes en todo proyecto de construcción. Trátese de una infraestructura vial, trátese de una edificación, de un desarrollo urbanístico, comercial, lo que sea, siempre que se hable de construcción debemos incorporar estos tres elementos. Ingeniero, ahí tengo una duda en el sentido de las construcciones antiguas, las vías antiguas. En esos casos, ¿qué se puede hacer?
En estos casos, las mismas normas prevén que estas construcciones, sobre todo aquellas en donde se pueda aglomerar gran cantidad de gente, o que sean construcciones que se puedan utilizar para atender heridos en caso de un desastre, de una afectación importante, se pueden y se deben reforzar estructuralmente. Entonces, es el caso de muchas edificaciones, por ejemplo, en el campus